光辉时代大展正在紧张的筹备中。本次展览横跨了16至20世纪的艺术长河。来自普拉多博物馆的50位欧洲顶级艺术家的70幅油画真迹，是如何跨越千里来到上海？为何会有第2幅蒙娜丽莎？我们拜访了本次展览的策展人佩罗德，聊聊展览背后的故事。对于上海的观众来说，不出家门啊，就可以看到那么多的好的作品，是非常幸福的一件事情。那通过宣传，很多人也非常期待有一件重磅的作品呢，就是蒙娜丽莎。但是这一幅蒙娜丽莎和法国的那幅蒙娜丽莎是有怎样的不同呢？为什么会有2幅蒙娜丽莎？Nosotros muchas veces bromeamos, pero esto es simplemente una broma, no tiene relevancia ninguna, ni esperamos que la tenga, que la Mona Lisa del Prado se ve mejor que la del Louvre y que por tanto es más bonita. Bueno, esto es simplemente una broma. Es cierto que la Mona Lisa del Prado ha sido restaurada, la del Louvre no lo es, y por tanto los colores originales se aprecian muchísimo mejor en la del Louvre, en la del Prado. Es cierto que la del Louvre, según los estudios actuales, es original de Leonardo, y la del Prado es del taller de Leonardo, es decir, se hizo en ese mismo entorno. Probablemente Leonardo supervisó parte de esa copia, pero lógicamente la realizó otro artista. Por tanto, no estamos hablando de una obra autógrafa propiamente de Leonardo, sino de algún seguidor, ¿no?, que desconocemos. Lo bueno del Prado, aparte de que está restaurada, de que podemos entender perfectamente como si se hubiera pintado en este mismo año, es decir, podemos acceder a la obra tal y como se hizo en su momento por el estado de conservación en el que está y por la buena restauración que ha tenido en los talleres del museo. También nos permite conocer el proceso de realización en el taller de Leonardo, que eso es una de las principales novedades uno de los principales logros que ha tenido esta restauración, es decir, que nos ha permitido conocer cómo se trabajaba en el taller de Leonardo. Hay otras muchas diferencias, es decir, lógicamente la calidad de la del Louvre es superior porque la hizo el propio Leonardo y esto es una copia. Las dos probablemente salgan del mismo cartón, es decir, tengan el mismo dibujo preparatorio, pero lógicamente la del Prado pues es de un seguidor y no de Leonardo. 那我们知道这幅蒙娜丽莎是第2次走出普拉多美术馆，第1次曾经去过法国。那么在去法国之前，对它进行了修复，能不能给我们介绍一下修复工作做了哪些？ Y fue precisamente para preparar esta obra de cara a la exposición que iba a haber en 2012 en París, junto con otras obras del taller de Leonardo. Ya en esos estudios técnicos previos a la restauración se comenzó a ver, se intuía que debajo de la capa negra del fondo, de la capa negra que oscurecía todo el fondo, debía haber algo más, es decir, no era un fondo neutro. La limpieza, cuando comenzó la limpieza, se descubrió que esa capa de pintura negra se había colocado encima de un barniz, se había dispuesto no sabemos cuándo, posiblemente en el 18 o a finales del 17. Entonces, al cubrirse el paisaje encima de la capa de barniz protegió el paisaje original y por tanto el taller de restauración podía suprimir esa capa de pintura negra y recuperar, después de haber limpiado el barniz, recuperar el paisaje original de la pintura. Y así fue como comenzó, como comenzó este descubrimiento, es decir, posteriores estudios técnicos, incluso ya una vez realizada la exposición en París, y muy recientes, algunos son de 2020, con nuevas tecnologías, han permitido todavía profundizar más en el proceso de construcción de esta obra y en el trabajo del taller de Leonardo, y han permitido comparar mejor ambas obras. Es decir, ha sido un proceso que comenzó en 2010, 2011 en realidad, cuando se restauró la obra, y que continuaron más allá de 2012, que fue cuando se presentó en París. El gran descubrimiento, lógicamente, fue descubrir que debajo de esa capa negra había un paisaje de Leonardo, un paisaje con las formas y la estética de Leonardo, pero también
la propia limpieza de la obra, que estaba en muy buen estado de conservación, y los estudios técnicos infrarrojos y rayos X permitieron conocer mejor este proceso de realización y la enorme calidad de nuestra Mona Lisa. 我们知道，我们观看绘画的时候，我们往往通过画面，我们不仅观看绘画的技巧，我们更多的通过画面可能会穿越到当时的那个历史和年代，然后了解当时的历史文化风俗。那您觉得这个美术馆对于城市来说，它存在的意义是什么？ Los museos se han convertido en un lugar imprescindible dentro del desarrollo urbano de las ciudades, es decir, son parte del tejido cultural que es necesario en cualquier ciudad, aunque sea una ciudad pequeña. Lógicamente, Shanghái ha demostrado, creo que es una de las ciudades del mundo que mejor demuestra la necesidad de esos museos, es decir, con museos de nueva creación como este, han mostrado el enorme potencial y la enorme necesidad que hay de dotar a los nuevos territorios, a las nuevas ciudades o a los nuevos desarrollos urbanísticos de museos que permitan tejer una estructura cultural que al final es social, es decir, los museos se convierten muchas veces en punto de encuentro, no solo en punto de encuentro entre la ciudad, sino entre la gente de la ciudad, sino como en este caso entre punto de encuentro entre dos países que están en dos continentes diferentes a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Es decir, los museos forman parte, por eso y por otras tantas razones, forman parte de la sociedad actual, una parte imprescindible, es decir, creo que no podríamos vivir sin museos.